Muy bien, hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el tema que vamos a iniciar en el día de hoy. Efesios capítulo 5 y el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Repetimos todos juntos. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Repetimos juntos otra vez. Gloria al Señor. Acá me traen el yelmo y la espada, dos elementos importantes del soldado romano. Estuve intentando ponérmelo, pero me parece que no entra. Ay. Perdón. Voy a tener que quejar al sindicato para que me dé uno más grande. Bueno, ya se ha hablado acerca del yelmo. Se ha explicado bastante en qué consistía. Pero como el texto dice las dos cosas, que hay que tomar el yelmo y la espada, entonces quise hacer referencia una vez más, sin entrar en detalle sobre el yelmo. Así que el yelmo iba sobre la cabeza y hay que tomarlo. Muchas gracias, hermana. Gloria al Señor. Qué interesante, hermanos, que la Biblia, y sobre todo esta palabra del apóstol Pablo que escribió de su puño y letra, nos llama la atención que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, hay que tomarla. Qué linda espada, qué buena la espada. Es un arma útil y necesaria para el equipo romano. Pero mirar la espada no nos ayuda, no nos sirve para nada. La Biblia dice, hermano, que tenemos que tomar la espada del Espíritu. Si no la tomamos, no nos sirve para nada. Y en cuanto a la palabra, qué linda la palabra. Ay, uno suspira. Pero si uno no la toma, eso es una decisión. Tenemos que estirar la mano para tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hay un detalle interesante, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos que aprender a usarla. ¿Sabía eso? Pero si yo leo la Biblia, yo ya sé cómo se hace, mire, hay que abrirla así. Pero cuando hablamos que la Biblia es la espada del Espíritu, significa que tenemos que aprender a usarla. Si no aprendemos a usarla, aunque la tengamos, aunque tenga todo un potencial, aunque sea una estructura útil, no nos sirve para nada si cada uno de nosotros no asumimos la decisión y el compromiso de aprender a usarlo. ¿Y por qué tenemos que aprender a usarlo? La Biblia nos ofrece a todo individuo, tanto hombre como mujer, hasta 240 años, sin límite. Nos ofrece un abanico de cosas importantes para aprender, para usarla como crecimiento, para expandir nuestra mente. La Biblia nos habla de muchas cosas nuevas que comienzan a surtir efecto por obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando tomamos la espada del Espíritu. Si no la tomamos, no sirve para nada. ¡Ay, qué linda la espada! ¡Qué gran trabajo que se mandó la hermana Priscila! Pero hay que tomarla. Hay que tomarla. Hay que tomar la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Y ese abanico de novedades provechosas, la palabra de Dios, hermano, tomando la Biblia como palabra de Dios, nos enseña a cultivar una buena relación con Dios, que eso es imprescindible. Es la primer gran necesidad que todos los seres humanos tenemos, de aprender a relacionarnos con Dios.
el cual no está lejos de cada uno de nosotros. La Biblia sigue hablándonos, hermanos, nos habla de que Dios nos da un nuevo corazón, nuevos sentimientos, nos da una nueva mente para pensar cosas excelentes, para salir de esa costumbre que hemos adquirido, de las cosas mundanas con las cuales nos hemos identificado y hemos aprendido y hemos practicado hasta que conocimos a Cristo. Y ahora que estamos familiarizándonos con la Biblia, la palabra de Dios, estamos aprendiendo a usar la palabra de Dios. Eso requiere disciplina. ¿Saben que la Biblia también demanda un poco de disciplina? Entre las cosas novedosas, no solamente nos habla de un nuevo corazón, de una nueva relación, nos habla también, hermano, de una nueva voluntad. Cuando estábamos sin Cristo, bajo la pata de Satanás, en el pecado, ignorante por completo de todo, de lo de Dios, arrastrados hacia el fracaso, la frustración y una vida ciega en el más amplio sentido de la palabra, ahora Dios ha traído luz a nuestras vidas y empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hace? Nos da una nueva voluntad. Porque antes de ser cristiano no tenía voluntad para nada. Había cosas que se habían adueñado de mi voluntad. Pero ahora que Cristo me ha hecho libre, me ha dado una nueva voluntad para armar nuevos principios, nuevas convicciones, para ejecutar nuevas acciones y plasmar en mi vida, también por obra del Espíritu de Dios, el estilo de vida cristiano. Es una cosa seria, pero hay que aprender a usar la palabra de Dios. La vida cristiana es un proceso, comienza en la conversión y culmina cuando Cristo venga o cuando estiremos la pata, muramos y nos vayamos con Él. Ahí culmina el proceso. Pero aún después de pasar la muerte o que venga Cristo, el proceso va a continuar. Por ahí yo no sé cómo va a ser porque no hay mucha información. Pero sí sé que en esta vida, hermano, al iniciar nuestra relación con Dios, al tener esa nueva mente, esos nuevos valores, nuevos principios, nuevas convicciones, Dios entonces nos proyecta a cosas mejores, a promover nuevas acciones, a tener un estilo de vida y a trascender en compañía de nuestro Dios. Tenemos que trascender, hermano. ¿Qué es trascender? ¿Que yo voy a figurar, que voy a ser el centro de atención de todo el mundo? No, Señor. Estoy luchando ahora con Dios. Tomo esa espada, decido tomar la espada del Espíritu, aplicarla en mi vida, dejar que Él haga cosas en mí, pero yo tengo que aprender a usar la espada. Y querido hermano, mi hermana, aprende a usar la Biblia. Aprende a usarla. No es muy difícil. La Biblia tiene una cosa muy interesante. A veces leemos cosas en la Biblia que no entendemos enseguida, pero como ya tenemos la información adentro, en esas cosas que Dios produce, que Dios obra, nos pone en una situación que esa lectura que no logramos entender, que no logramos captar en su significado, entonces en ese momento preciso, el Espíritu de Dios nos hace entender la palabra de Dios. Esa es la virtud que tiene la Biblia. Uno lee cosas, lee, pero cada cosa tiene su tiempo. Y desde el momento que uno decide tomar la palabra es una decisión mía y tuya. Debo tomar la palabra para que Dios haga cosas extraordinarias. Termino esta parte. Me enteré esta semana que un pastor fue invitado a comer en la casa de la familia más pudiente de la iglesia. Bueno, arreglaron el día, el pastor fue con la esposa, y bueno, cuando llegaron allí era una mansión aquello. Y bueno, lo introdujeron en el comedor, allí había una mesa larga, toda una serie de ornamentos, había un vargueño, y en medio del vargueño había un mantelito con una Biblia grande arriba. Y el pastor se acerca a la Biblia,
instintivamente le pasa la mano para arriba. Y la mano, y quedó marcada porque tenía polvo encima. Bueno, llegó la hora de comer. Esa gente tenía una herencia de una bisabuela, todos los cubiertos de plata, no sé cómo se dice, todo un juego de cubiertos de plata. Y bueno, comieron todos ahí con ese juego, cubiertos de plata. Se fueron los pastores y los dueños de casa, bueno, que sacaban el juego de plata para las ocasiones especiales y la visita al pastor fue una ocasión especial, entonces contrataron que faltaba un tenedor. Y bueno, le llamaron por teléfono al pastor, mire pastor, por casualidad no sabe que nos falta un tenedor, por casualidad no sabe qué pasó. No sé, pero buscó bien. Bueno, quedaron ahí, faltó el tenedor. Y eso quedó ahí adentro, ¿no? Entonces invitaron otra vez al pastor con la esposa a comer. Sirvieron con el juego de plata, el juego de cubiertos de plata, y sacaron el tema de que faltaba el tenedor. Y el pastor le preguntó, ¿y buscaron por todos lados? Sí, buscamos en todos lados. ¿Y buscaron en la Biblia? ¿En la Biblia? ¿Por qué no buscan la Biblia? Y adentro de la Biblia estaba el tenedor de plata. Una Biblia que la tenían ahí en su casa. Estaba a la vista, enorme Biblia, llena de polvo, sin uso. Querido hermano, este libro ha costado sangre. Es una bendición que tengamos la palabra. Hubo épocas en la historia que la palabra solo era transmitida de oído, en forma oral, porque no había libros, eran costosos los libros. Hoy tenemos la oportunidad de tener la Biblia, la cual dice acá Pablo, es la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra. ¿Amén? En segundo lugar, tomándole la palabra a Dios. ¿Cuántos de nosotros le tomamos la palabra a Dios? Leemos en la Biblia las bellas historias, las promesas de la Biblia. ¡Ay, qué lindo lo que Dios promete! No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la derecha de mi justicia. ¡Qué promesa!, ¿no? Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa. Pero ¿qué hay cuando vienen las enfermedades? ¿Qué hay cuando vienen las crisis familiares? ¿Qué hay cuando vienen los problemas graves de la vida? Las grandes tempestades. Tenemos que tomarle la palabra a Dios. Tomándole la palabra a Dios, aprende a confiar. La primera, tomando la espada del Espíritu, aprende a usarla. Ahora, tomándole la palabra de Dios, tenemos que aprender a confiar. Necesitamos confiar. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Si uno no se entera del contenido de la palabra, si uno no toma la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios, entonces, ¿de qué manera vamos a alimentar nuestra fe? La Biblia es palabra de Dios, tenemos que aprender a confiar en ella, es el mapa del viajero. Dicen los salmos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbramos nuestra senda diaria en medio de los conflictos de la vida, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas con los vecinos, los problemas de cualquier índole. Aprendemos a confiar en el mapa del viajero, la palabra. La palabra es luz a nuestro camino, es el combustible que alimenta nuestra fe. Yo quiero tener fe, bueno, tenemos que alimentar. Uno lee en la Biblia las grandes historias del Antiguo Testamento de cómo Dios trató a su pueblo, uno se fortalece en la fe. Uno lee en el Nuevo Testamento
El libro de los Hechos, los Evangelios, lo que Cristo hizo, lo que hicieron los apóstoles, las instrucciones, las indicaciones, las exhortaciones, todas las doctrinas, todas esas cosas nos ayudan a crecer en la gracia de Dios. Pero para ello tenemos que tomarle la palabra a Dios. Una cosa es leer lo que dice la Biblia y otra cosa es creerle a Dios. Y Dios tiene esa rara cualidad de ponernos a prueba en ocasiones. Permite situaciones difíciles para que nuestra fe se desarrolle, para que nos prendamos como manotón de ahogado a la palabra. Para ello tenemos que tomarle la palabra a Dios. Cuando era joven, serví 3 meses consecutivos en Paysandú trabajando con un misionero. Fue una experiencia grata por un lado y amarga por otra. Porque, bueno, el misionero indagó mi vida, me preguntó cómo me había convertido a esto, lo otro y aquello, qué aspiraciones tenía, si pensaba formar familia. Entonces ahí me preguntó así, le dije, sí, yo pienso formar familia. Y ya tenía alguna muchacha en vista así. ¿Y cómo se llama? Se llama Lisette Ferrando. Cuando puede mencionarle el nombre, me dio tanto palo ese hombre. Esa mujer no es para vos. No, señor, es mucha mujer para vos. Y me dio toda una serie de razones, ¿saben que le creí? Me fui amargado a mi pieza. Me puse de rodilla al pie de mi cama para pedirle perdón a Dios por la pretensión de mirar semejante mujer. Pero mientras estaba orando, el Espíritu de Dios me hizo recordar un texto de la Biblia. Y ese texto decía así: la esperanza no te engañará. La esperanza no te engañará. Me quedé sorprendido. Y fui a buscar en la Biblia a ver dónde era que estaba y lo encontré ya por Oseas. Y ese día aprendí una lección muy fuerte. Una cosa es lo que nos dicen nuestros referentes. Otra cosa es lo que nos dice Dios por su palabra. Si nuestros referentes están en sintonía con Dios y con su palabra, está todo bárbaro, aprendemos. Pero si nuestros referentes solo nos dan sus pareceres personales, entonces dejé de pedirle perdón a Dios por pretender semejante mujer, porque estas fueron las palabras del misionero. Y empecé a darle gracias, Señor, gracias por mi esposa, la futura esposa que voy a tener. Pero ese día aprendí ese hecho. Una cosa es lo que dicen fulano, mengano, sutano, vulcano y tuscano. Otra cosa es lo que dice Dios. El apóstol Pedro, cuando vino la persecución, enfrentó así a sus opositores. Juzguen ustedes, ¿qué es mejor? ¿Si obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Entonces, es una decisión que tenemos que tomar. ¿Le voy a tomar la palabra a Dios o voy a tomar la palabra de los hombres que me presionan y me pueden castigar? Pero si eso sucede, que me castigan, tengamos presente que la Biblia también dice que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. De manera entonces que, aunque a veces nos llevamos ese tipo de disgusto, que aquellas personas a quienes ponderamos y tenemos en un lugarcito de nuestra preferencia como nuestros referentes, son hombres y mujeres que también se pueden equivocar como yo me puedo equivocar. Entonces hay que considerarlos, tener paciencia, tolerarlos, sufrirlos, porque la palabra que va a guiar nuestras vidas es la palabra de Dios. Amén. Si le tomas la palabra de Dios, aprende a confiar. Y finalmente, tomando la espada del Espíritu. No es mi espada. No es tu espada, mi querido hermano. Es la espada del Espíritu.
No te vas a fabricar una espada con tus pensamientos, con tu interpretación, con tu manera de ver las cosas. No vas a crear, no vas a hacer una espada con algo que provenga de tu imaginación. No, a lo que la Biblia nos dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu de Dios. Y eso ya me eleva algunas cosas. ¿Significa que tengo que renovarme continuamente? ¿Significa que tengo que estar dispuesto a seguir las directivas del Espíritu Santo? Muchas veces el Espíritu Santo nos habla por este libro. Muchas veces nos habla también por esas convicciones personales. Pone una convicción fuerte en nuestro ser, un sentir fuerte. Dice la palabra que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios nunca va a estar en contra de lo que dice la Biblia. Dios, cuando nos guía a través de su Espíritu, nos va a dar directivas sanas, directivas que busquen, que promuevan su reino en nuestras vidas, directivas que nos impulsan a seguir su propósito, directivas que nos proyectan a consagrar nuestra vida a aquello que el Señor pone en nuestro camino. En estos días, desde hace un mes, estoy compartiendo por las iglesias un tema, sobre todo en la fraternidad de varones, de que debemos buscar directivas para alcanzar al uruguayo. El uruguayo es complicado. Una de las preguntas que les hago a todos, ¿cómo somos los uruguayos? Miren, cada iglesia tiene una versión distinta de cómo es el uruguayo. Para mí eso es gratificante y me enseña un montón de cosas, me proyecta nuevas direcciones. Es increíble el consenso que los uruguayos tenemos de nosotros mismos. No es positivo, es negativo. Que somos ventajeros, que somos amigos de la picardía criolla, que somos insensibles, no le importa pisar a la cabeza a nadie, con tal de fomentar nuestra conveniencia, que somos oportunistas, somos alcahuete, envidiosos, tenemos celo. Si aquel compañero prospera, ya me pongo mal, ¿por qué a él lo prefieren? ¿Por qué a él lo nombra? Uno se pone mal, entonces hace cosas a veces indebidas para ensuciarlo. Una experiencia ampliamente difundida en nuestro país. Somos el país que buscamos, como dice, mire, yo no soy del Frente Amplio, pero el Pepe Mujica dijo una frase una vez, somos el país de la joda. ¿Cuántos dicen amén? Estamos diciendo amén una palabra del Pepe Mujica, pero es una realidad. El hecho que el hombre sea lo que sea no significa que esa frase no sea real, porque es real. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermano, usamos la palabra, la espada del Espíritu, es un arma ofensiva, es para atacar, es para derribar al enemigo, es para usarla de esa manera, no solamente para defendernos, sino para darle... Usemos la palabra, hermano, busquemos, es la espada del Espíritu, busquemos esas directivas de Dios, invoquemos su nombre hasta que Él nos dé la respuesta de qué debemos hacer para ganar a este hombre uruguayo. Hay que armar estrategia, hay que elaborarla, las estrategias no surgen solas, hay que pensar un poco, hay que buscarle la vuelta. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, hermano, si usamos la espada del Espíritu, significa que tengo que hacer un poco de ajustes en mi vida, hermano. Yo no puedo ir a hablarle a un vecino que es ateo sobre Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque mire, me va a mandar al Pozo Negro o a algunos otros lugares poco agradables. Pero hay que buscarle la vuelta para poder de alguna manera
hacerle llegar el mensaje del Evangelio. En el mes de abril, antes de caer enfermo del COVID, fui a ver a mi madre allá en el barrio Aeroparque. Cuando llegué a la casa de mi madre había uno cortando pasto en el frente. Y mientras preparaba todo para bajarme y cerrar la camioneta, el que cortaba el pasto apagó la máquina y se me quedó mirando. Me bajé de la camioneta y bueno, él estaba justo enfrente al portón y antes de llegar al portón me dijo, vos sos el Pocho, ¿no? Porque Pocho me decían cuando era chico. Sí, yo soy el Pocho. Yo soy Alberto, tu primo. Bueno, ni me acordaba. Empezamos a hablar, rememoramos un poco. Entonces él me empezó a contar que estaba enfermo, que tenía problemas, que esto, que el otro, que aquello. Entonces yo le digo, vos sabés una cosa, yo también estuve enfermo. Y, bueno, como soy cristiano, tengo una relación con Dios, de alguna manera Dios me sacó a flote a pesar de lo tremendo que fue la enfermedad. Entonces él me dijo así, mirá, yo soy ateo, a mí no me venga con esos versos, ¿eh? No me venga con esos versos. Terminamos. ¿Sabes qué? No le pude decir más nada. Me quedé enojado conmigo mismo. ¿Por qué no le pude decir más nada? En estos meses, hermanos, que he estado preparando cómo entrarle al hombre uruguayo, me he acordado reiteradamente de esto que pasó en abril. Y por ahí, hermano, pensando, pidiendo dirección de Dios, Señor, ¿cómo puedo hacer para entrarle a un ateo? Un ateo que no cree en nada. Miren, los ateos, de todos los ateos que he hablado hasta ahora, todos tienen su librito ya escrito. Tienen toda una serie de argumentos con los cuales, no bien hablamos de Dios, ya nos caen encima. Y argumentos a veces que uno no tiene respuesta. Entonces, en algún momento recibí esta inspiración, hermano, como una estrategia para tratar con los ateos. Vamos a suponer que yo estoy hablando con un ateo, no me dice yo soy ateo, no creo nada. Ah, sos ateo. Pero qué bien, voy a aprender contigo. Voy a aprender contigo. Pero le hago una afirmación. Vos sabés una cosa, que nadie nace siendo ateo, nadie nace siendo cristiano. Vos sabés eso, ¿no? Bueno, vos no naciste siendo ateo. Decime qué fue lo que motivó que vos seas ateo. Entonces ya no va a tener que darme el librito que tiene escrito ya de antemano, me tiene que dar una respuesta de sí mismo. ¿Por qué es ateo? ¿Qué motivó que fue ateo? Eso es una estrategia, hermano. Todavía no la he puesto en práctica porque no me he cruzado todavía con un ateo, pero estoy seguro que me va a dar resultado, por lo menos para tener una conversación y presentarle el mensaje del Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados a pesar de todo lo que digan, que Cristo es un personaje histórico. Hacer una pregunta de esa manera, ¿qué motivó que vos fueras ateo? Hermano, el Espíritu de Dios nos da estrategia. Si esta es la espada del Espíritu, la espada es para la ofensiva, es para atacar, es para matar gente. Por supuesto que no vamos a matar en el sentido literal, pero sí con esa guía del Espíritu Santo, dar una palabra acertada, armar una estrategia. Tomando la espada del Espíritu, hermano, nos dice que tenemos que aprender a seguir sus directivas. ¿Cuántos de nosotros seguimos las directivas del Espíritu Santo? Eso significa, hermano, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Significa que tenemos que tener un devocional, que tenemos que estar en la presencia de Dios. Que cuando me levanto, yo no voy a estar los 24 horas del día orando al Espíritu Santo, porque no puedo. Es imposible, hermano. Pero sí tengo esos momentos en los cuales busco las directivas del Espíritu Santo. Hermanos, si tomas la palabra, la espada del Espíritu, tenemos que seguir las directivas. ¿Amén? Tomando la espada del Espíritu, tenemos que aprender a usarla. Tomándole la palabra a Dios,
Tenemos que aprender a confiar y tomando la espada del Espíritu, tenemos que aprender a escuchar sus directivas. ¿Amén? La vida cristiana no es una mera creencia, hermano. No es así, yo creo, sí. No, nadie tiene fe como yo tengo. Mucha gente dice así, nadie tiene tanta fe como yo tengo. Sí, yo tengo una fe grande. Pero la fe se traduce en obras, hermano. La fe se expresa por medio de las cosas cotidianas que hacemos. Lo que está dentro de nosotros, lo que el Espíritu de Dios ha generado en nosotros, lo que hemos alimentado en nuestra fe, se proyecta en la vida diaria mediante acciones. Es más que una creencia, es una vivencia. Y esta vivencia es la que tenemos que proyectar, que tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar que el Espíritu Santo nos guíe para que Él nos dé las estrategias para actuar a la ofensiva. Pero también, hermano, las directivas del Espíritu Santo provocan muchos cambios en nosotros y hacer muchos ajustes. Me ha llamado tanto la atención últimamente la gran resistencia de los cristianos a los cambios. Miren, yo tuve un amigo durante 40 años, fuimos de la misma iglesia, estuvimos un buen tiempo en la misma iglesia, después cada uno se fue por su camino, pero mantuvimos la amistad hasta ahora. Y durante estos 40 años que hemos sido amigos, él es 7, 8 años mayor que yo, lo tuve como un referente mío. Y muchas veces, durante el transcurso de esos 40 años, le hablé a este hermano acerca de los cambios. Y él siempre tenía un versículo. Un versículo de Santiago. No es de Santiago, sino el Santiago de la Biblia. Entonces, él me citaba así. Me retrucaba en cuanto a cambiar y me decía, porque el que cambia es como la onda del mar que es arrastrada de una parte a otra. No piense quien tal haga que va a recibir cosa alguna del Señor. Y así durante varios años me estuvo citando este texto. Hasta que un día, hermano, agarré la Biblia y leí el texto de Santiago. Y allí no habla el que cambia, es como la onda del mar, la ola del mar que es arrastrada de una parte a otra. Allí habla del que duda. No habla de cambio, habla del que duda. El que duda es como la onda del mar. ¿Por qué es arrastrada? Porque no tiene firmeza. Pero la persona que cambia, la persona que recibe la inspiración de Dios, que busca la presencia de Dios, que busca agradar a Dios, que se consagra diariamente, el Espíritu Santo promueve cambios en nuestras vidas. Entonces, cuando lo entendí bien, no hace mucho tuvimos la oportunidad de vernos. Hace tiempo no nos veíamos. Y mi esposa me dijo, mira, si vas a hablar de ese tema, ten cuidado, porque vos siempre pegás de frente. Bueno, intenté tener cuidado. Entonces empecé, mira, hermano, ¿te acordás que muchas veces he hablado de los cambios? ¿Qué me citabas vos? Ah, sí, Santiago. El que cambia es como la onda del mar, que es arrastrado de una parte a otra, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero vos sabés, hermano, que no es así como dice la Biblia. ¿Cómo que no? Entonces leímos la Biblia, hermano. En Santiago capítulo 1, hay versículos 3 o 4. El que duda es como la onda del mar. Abrió los ojos grandes. Entonces ahí aproveché. Hermano, has sido mi amigo durante tantos años, has sido mi referente, te he hecho caso muchísimas veces, me has negado el hecho de que seguir las directivas del Espíritu Santo produce cambios en nuestras vidas. Me has dicho que no, que uno se convierte y uno no cambia, ya todo se perfiló en nosotros. Por primera vez en 40 años, hermano, bajó la cabeza. Y ya me entusiasmé, hermano. Porque conozco parte de su vida, de su ministerio.
¿En qué trasciende tu ministerio, hermano? Si vos te vas hoy, en el día de hoy, ¿qué es lo que dejás atrás tuyo? Mire, casi me pone a llorar, tuve que parar. Me dejó dolido eso, porque yo digo, ¿cuántos años escuché que el Espíritu Santo no produce cambios? ¿Cuántos años? Le hice caso durante tantos años. La vida se me escurrió por entre los dedos y perdí pilas de oportunidades, perdí pilas de momentos en los cuales servir a Dios. ¿Por qué? Escuché una media verdad, una mentira más que nada. El que cambia es como la onda del mar. Tenemos una tendencia, hermano, a veces de sacar textos fuera de su contexto y agregarles alguna cosita. Hermano, doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo promueve cambios en la vida. Y esos cambios nos demandan hacer muchos ajustes. Ajustes en el matrimonio, ajustes en nuestra vida laboral, ajustes en nuestra manera de pensar, ajustes en nuestras actitudes, ajustes en nuestros negocios, ajustes en la forma como encaramos la vida, ajustes en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestras convicciones, en nuestras acciones, en la forma como tratamos a los demás. Mi amigo el Gaucho Zoilo tiene una frase que la he dicho en alguna ocasión por acá. Él dice, la vida cristiana es una sucesión ininterrumpida de cambios generados por el Espíritu Santo. La vida cristiana es una sucesión ininterrumpida, no se interrumpen nunca, ininterrumpida de cambios generados por el Espíritu Santo. Dios trata a cada uno con nosotros, Dios trata con cada uno de nosotros. Dios nos muestra su voluntad a cada uno. Dios nos muestra los cambios que cada uno tenemos que hacer. No hay, hermano, una línea general que hoy tiene que cambiar todos parejos de esto. No, Señor, cuando Dios habla en nuestras vidas y tomamos la espada del Espíritu, entonces se nos indican algunas cosas que tenemos que dejar atrás. Cada vez, hermano, siento una mayor admiración por el apóstol Pablo. No lo conocí, pero pronto lo voy a conocer. Estoy enamorado de sus escritos. Y una de las cosas tremendas, hermano, porque es tremendo, es lo que Pablo dice en los Filipenses. Hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él miraba para atrás y todo lo que hizo. En 1 Corintios dice, he trabajado más que todos los apóstoles. Y así, y reveló sus planes, voy a ir hasta España, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una frasecita de su puño y letra que dice, aunque he trabajado más que todos ellos, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando él habla ahí en la carta a los Filipenses, hermanos, los hermanos, en la misma cárcel donde estaba preso, le escribió esta carta a los hermanos, dice, no pretendo haberlo alcanzado. Yo no, como ya llegué, ya me puedo estar cómodo, me puedo echar para atrás. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ahí tomó una decisión, olvidando lo que queda atrás, las cosas amargas y aquellas fabulosas que pudimos hacer en el nombre del Señor. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios. Dios los seguía llamando a nuevas cosas, a nuevos desafíos. Para ello tenía que dejar atrás las cosas. Para ello tenía que dejar atrás su experiencia, toda su buena referencia, todos sus logros, todas sus amarguras que estuvo allá en no sé cuántos días allá en el mar, qué sé yo. Dejando atrás, cerrando un capítulo, me extiendo a lo que está delante. Y posiblemente vamos a cometer muchos errores, hermano. El hecho de que el Espíritu Santo, hermano, nos dirija, nos dé sus estrategias, nos dé su directiva, no significa que no vamos a cometer errores. Pero ¿saben cuál es el detalle interesante? Que si cometemos errores, si metemos la pata, si tropezamos,
Vamos a tropezar, pero siempre marchando hacia adelante. Siempre marchando hacia adelante. Y si marchamos hacia adelante, tenemos la posibilidad de volver a levantarnos con una nueva experiencia y más enriquecido. Amén. Tenemos que escuchar las directivas, hermano. Tomando la palabra, aprende a usarla. Amén. Tenemos que aprender a usarla. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que la usa bien. Tenemos que aprender a usarla bien. Segundo, si le tomamos la palabra de Dios, aprendamos a confiar. Tercero, al tomar la espada del Espíritu, no estamos siguiendo nuestras líneas, estamos siguiendo las directivas del Espíritu. Aprendamos a seguir las directivas del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Lo entendió? Jesús le dijo, bueno, si lo entendiste, bienaventurado eres si lo haces. ¿Amén? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir estas reflexiones que emanan de tu palabra, Señor, por tu Espíritu. Pedimos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos aplicar, Señor, podamos de alguna manera seguir estas directivas ajustándonos a lo que tú nos estás mostrando. Señor, bendice cada familia aquí representada. Con cada uno tú tienes un propósito diferente, pero siempre de avanzar hacia adelante. Te rogamos, Señor, que tengamos la sensibilidad cada uno de escuchar lo que tu Espíritu nos habla. Señor, que tu voz no sea mezclada con otras voces, sino que podamos en nuestra mente y corazón percibir con total claridad lo que tú nos estás indicando. Y danos esa convicción, Señor, de poder accionar en tu nombre, aunque nos equivoquemos. Encomiendo a ti la iglesia, bendice a cada familia, bendice nuestras vidas y bendice tu palabra confirmándola en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ponete en pie en esta noche. Te bendecimos. A mí me gustaría desafiarte para que este mes, puntualmente este mes, tú traigas tu Biblia de papel. Si tenés en tu casa una Biblia que no sea electrónica, o sea, la del celular, está bien, no estamos diciendo que está mal, pero nos gustaría que este mes traigas la Biblia de papel. Estamos entrando en el mes, como decía Luis, de la espada del Espíritu. Ya pasamos por el cinturón de la verdad, ya pasamos por la coraza de justicia, pasamos por el evangelio del apresto de la paz. Seguimos con el yelmo de la salvación y ahora vamos con la espada del Espíritu, que es la palabra. Sería una tragedia que llegara fin de año y tú todavía no te puedas vestir con la armadura de Dios porque simplemente has sido oidor y no eres hacedor. Si el mes pasado entendiste la importancia de ponerte el yelmo, yo creo que si este mes comprendés, como decía Luis, la importancia de tener la espada del Espíritu, de tomarla, vas a ser una persona que vas a vivir una vida en victoria, en bendición, vas a avanzar, te aseguro que lo vas a hacer. Te aseguro que vas a avanzar mucho más de lo que pensás. Cuando nos tomamos de la espada del Espíritu, que es la palabra, evidenciamos que no somos campesinos, somos soldados y peleamos por lo que amamos. Te amamos, Dios, postrado en adoración y rendido ante ti estoy. Mi Cristo, buscando tu rostro y anhelando ver tu gloria en mí.
mi